Muy bien, chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a seguir avanzando en el contenido del curso. Pues nos toca trabajar hoy. Aquí otro salto de 760 a 19 por alguna razón. Debería ser el tema 18, ¿no? Capacitores con material eléctrico. Estamos terminando nuestra quinta semana de clases, ¿verdad? Ya estamos llegando a la mitad, sí, de las 13 semanas de clases que trabajamos, pues ya estamos llegando casi a la mitad. Entonces seguimos trabajando con nuestro tema del día que hemos estado trabajando en estos últimos días, que son los capacitores. Por favor, algo importante para los que están llevando el laboratorio. Si no lleva el laboratorio, pues puede emitir la información. He colocado en el Moodle un video que ustedes pueden seguir para construir su capacitor que nos va a servir para la práctica del día martes. En el caso de que ustedes no lo hayan querido comprar o no hayan podido comprarlo con este chico Josué David. Entonces, por favor, si no lo van a comprar con él, por favor, es mejor pónganse a ver el video, sigan sus materiales y construyan su capacitor. Si lo compraron con él, pues entonces pueden omitir ese video, ya no hay nada más que hacer. Estamos. Por favor, importante previa para que tomen en cuenta para todos aquellos que van a participar en la práctica de la próxima semana. Entonces, hoy 11 de marzo del 2022, vamos a ver capacitores con materiales dieléctricos. Ahí está. A ver, pues. Nosotros sabemos ahorita que un capacitor tiene la característica o la capacidad de poder almacenar carga. Si nosotros tomamos aquí una fuente de voltaje cualquiera, de cualquier valor, y lo conectamos a las placas paralelas de un capacitor, supónganse que esto de aquí, que voy a dibujar yo, representa un capacitor. Son las placas paralelas de un capacitor. Tenemos otro capacitor, entonces sí, le voy a conectar esto. Listo. Ahí está. Entonces, vean, aquí exagerado la separación entre las placas del capacitor, de placas paralelas principalmente, para que sea más fácil la idea. Nosotros sabemos que la capacitancia de este capacitor pues depende del área que tenga, de la separación, y la carga que va a almacenar pues depende de esa capacitancia y depende del voltaje que tenga la fuente a la que lo hemos conectado. Eso es lo que sabemos de momento. Aprendimos que la capacitancia en placas paralelas se calcula como epsilon sub 0 por el área de placa dividido la separación, siendo el área de placa pues lo que miraríamos aquí, ¿verdad? Si la placa fuera continua, eso sería el área. Ahora, la separación se refiere a esta separación entre estas placas. ¿Estamos? A esta separación. A ver, alguien que me diga, por favor, ¿qué le pasa a la capacitancia si hacemos que la distancia sea lo más pequeño que se pueda? ¿Qué le pasa a la capacitancia? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué me dicen? Aumenta. Disminuye. Aumenta. Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque al ser este número más pequeño, recuérdense que algo dividido siempre un número más pequeño, pues entonces nuestro resultado sube. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos que esta distancia sea más pequeña, o la capacitancia del capacitor va siendo más grande. Entonces, pues nosotros podríamos hacer lo siguiente. Yo quiero que almacene más carga, pues entonces podemos hacer esta separación cada vez más y más pequeña, más y más pequeña. Sin embargo, hay un fenómeno que ocurre cuando la diferencia potencial es muy grande, un medio que aísla, porque por ejemplo el aire que está aquí aísla las cargas, se vuelve conductor y empieza a transportar estas cargas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver las cargas aquí, pues podríamos ver una descarga, un chispazo que se da porque pues tenemos unas cargas positivas y unas cargas negativas. Estamos algo así como el chispazo de la raqueta, ¿no? Si nosotros tuviéramos un capacitor con mucha carga, a la que la separación es muy pequeña, al final esa separación entre las placas puede vencerse haciendo que la carga
empiece a circular entre las placas generando una descarga eléctrica y no se va a almacenar la carga. ¿Estamos? Por lo tanto, para evitar o hacer que esta distancia en el capacitor, la distancia D, sea lo más pequeño que se pueda para que la capacitancia aumente, lo que se procede a hacer es juntar estas placas, pero para evitar que se dé la descarga, vamos a agregarle a esa separación un aislante. ¿Estamos? Un aislante. Entonces, voy a colocar aquí un aislante. ¿Sí? De tal manera que este aislante va a hacer que las cargas no circulen. ¿Estamos? Pero, ¿qué efectos tiene que nosotros pongamos un aislante entre las placas? Bueno, entonces, vamos a ver lo siguiente. Solo que antes de colocar el aislante, voy a hacer esto. Miren. Supónganse que conecto el cargador, el capacitor a una fuente de voltaje, un cargador celular, una batería, lo que sea. Se carga y ahora pues lo voy a desconectar de la fuente. Ahí está. Con eso garantizo de que la carga en el capacitor sea constante. Por lo tanto, vengo ahora sí, le coloco un aislante. A ver qué pasa. Cuando un aislante se coloca en un capacitor, ese aislante genera efectos diferentes en el capacitor. Uno de los efectos que se pueden medir es que la diferencia de potencial entre las placas va a cambiar. La diferencia de potencial entre las placas va a disminuir. Por lo tanto, la diferencia de potencial final va a ser diferente de la diferencia de potencial inicial. La diferencia de potencial al inicio, si la dividimos por una constante, que por supuesto va a ser mayor que 1, va a hacer que la diferencia de potencial reduzca. Dado que le hemos agregado una constante, pues entonces vamos a preferir llamar a esta diferencia de potencial la diferencia de potencial sub K. Para indicar que tenemos una diferencia con un material que aísla. ¿Estamos? A esta constante K, que esta constante K no es constante para todos los capacitores, sino es constante porque depende del material que nosotros ingresemos, la vamos a llamar constante dieléctrica. La constante dieléctrica K es una constante que es propia del material que nosotros coloquemos aquí. Y los efectos que tiene es que reduce la diferencia de potencial entre las placas. Recuérdense que la diferencia de potencial es un cambio en la energía. Por lo tanto, reduce el cambio en la energía. ¿Estamos? Al disminuir la diferencia de potencial, pues está disminuyendo ese cambio en la energía entre las placas. Esta constante, entonces, que se llama K, depende del material. Y voy a mostrarles aquí, en su libro, pues ustedes van a encontrar una tablita que yo agradecería que pudieran descargar, o pues, si ya no tienen en su libro, pues simplemente imprimir, recortar y pegar en su cuaderno. Esta tablita de aquí muestra las constantes dieléctricas para diferentes materiales aislantes que se utilizan para separar las placas de un capacitor. Se puede utilizar aceite de silicón, se puede utilizar agua, el aire. Vean, si nosotros tenemos aire seco, pues también tiene una constante muy cercana a 1, pero es 1.00059. Baquelita, cloruro de polivinilo. Este cloruro de polivinilo es a lo que comúnmente conocemos como PVC. ¿Estamos? PVC, cloruro de polivinilo. El cuarzo fundido, podemos usar hule de neopreno, mylar, nylon, papel impregnado en parafina, que generalmente este es el elemento que utilizan los capacitores, estos que les había mostrado el otro día. Vamos a ver. Hacemos un poquito. Acá. Si nosotros destapáramos uno de estos capacitores, nosotros vamos a encontrar que son unas laminillas de aluminio muy, muy largas, que están siendo separadas por este papel parafinado, papel impregnado en parafina. ¿Sí? Podemos poner poliestireno, que es lo que conocemos como hidropor, porcelana, teflón, titanato de estroncio, o el vacío. Vean que si colocamos vacío o nada entre ellos, pues la constante dieléctrica es 1. Y vidrio de Pyrex.
Vean que si es vacío es 1. Eso significaría de que si nosotros dividimos aquí la constante 1, pues me está diciendo que la diferencia potencial al vacío y la diferencia potencial cuando no hay nada, pues es la misma. Se supone que el vacío es nada, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la constante eléctrica acá. Esa es la constante eléctrica. Sabemos de momento entonces que lo que va a hacer es reducir la diferencia potencial. Bueno, veamos qué otras cosas van a cambiar. Primero, pues veamos la capacitancia. Nosotros sabemos que la carga en un capacitor es capacitancia por diferencia de potencial. Entonces la capacitancia es la carga dividida la diferencia de potencial. Pero si nosotros tenemos un capacitor que contiene un material dieléctrico, pues entonces la diferencia de potencial aquí va a ser diferente. Entonces aquí me quedaría carga dividido diferencia de potencial sub K. Que ya vimos que la diferencia de potencial sub K, pues sería la diferencia de potencial inicial, o sea, la diferencia de potencial que proporciona la batería, dividido la constante K. Entonces, aquí la capacitancia estaría dada por la carga dividido la diferencia de potencial dividido K. O lo que es lo mismo, entonces la capacitancia es la constante dieléctrica multiplicado por la carga dividido la diferencia de potencial. Observen, por favor, que en esta ecuación la constante dieléctrica está multiplicando a la carga dividido la diferencia de potencial. Si nosotros teníamos que la carga sin capacitancia era carga dividido diferencia potencial, perdón, la capacitancia sin material dieléctrico era carga dividido diferencia potencial, con material dieléctrico sigue siendo lo mismo, pero ahora multiplicado por una constante dieléctrica. Si la constante dieléctrica es mayor que 1, por lo tanto nosotros esperamos que la capacitancia con material dieléctrico, que lo vamos a poner así sub K, es mayor a la capacitancia sin material dieléctrico. Eso significa que este aislante que nosotros estamos colocando aquí de tal manera de que no puedan ocurrir las descargas, tiene también otro efecto. Permite el aumento de la capacitancia de un capacitor. ¿Estamos? Aumenta la capacitancia. ¿Estamos? Por lo tanto, pues, de esto que tengo aquí, yo podría escribir que la capacitancia con un material dieléctrico es igual a la capacitancia sin material dieléctrico multiplicado por esta constante dieléctrica, que es lo mismo que tengo aquí, ¿verdad? Solo que pues aquí he expresado en términos de carga y de diferencia potencial. Y si lo que quiero ver es qué pasa con la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, pues la capacitancia de un capacitor con material dieléctrico que está conformado por placas paralelas, pues es la constante dieléctrica por la capacitancia, que es epsilon sub 0, por el área dividido la separación. Entonces aquí tengo un conjunto de expresiones que me definen. ¿Sí me escuchan, chicos? Por aquí me notó esto de que tuvo una caída. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, ingeniero. Sí. Ah, bueno, perdonen si se cortó algo por ahí. Ahorita me avisó aquí que hubo una caída de internet, disculpen. Les decía, entonces, aquí tenemos tres expresiones que nos definen cómo son las capacitancias cuando nosotros tenemos un material dieléctrico, su K. Lo único que tenemos que hacer pues, es multiplicar a las ecuaciones que ya conocíamos de la capacitancia por esta constante dieléctrica K, que depende del material que nosotros hayamos estado utilizando. ¿Estamos? Muy bien. Aparte, en esta tabla ustedes pueden ver que existe una resistencia dieléctrica. ¿Qué será eso de resistencia dieléctrica? Pues aquí me hacen una notita, vean, con una letrita, que voy a buscar esta nota. Entonces voy a buscar la nota y dice, la resistencia dieléctrica es igual al campo eléctrico máximo que puede existir en un dieléctrico sin que se rompa el aislamiento. Vean esta parte importante. Define el campo máximo, ¿sí? Sin que se rompa el aislamiento. Es decir, cuando hablamos de que un elemento rompe el aislamiento, significa que tanto es el campo eléctrico que ya no puede evitar que las cargas circulen por él y transmite esas cargas. Pero pues no es que las transmita, ¿no? Sino el campo eléctrico es tan grande que encuentra un camino para poder transmitir esas cargas. Esos valores dependen totalmente de la presencia de impurezas y efectos en los materiales. Entonces, ¿a qué se refiere eso de que pueda existir un rompimiento en el aislamiento? Pues que si nosotros tenemos aquí placas paralelas, ¿sí? Entonces recuerden que el campo eléctrico entre ellos es de esta manera, ¿no? Diciendo que las cargas pueden conducirse. Pero como estamos en un aislante y los aislantes tienen la característica de que no conducen cargas, pues las cargas no se van a mover. Sin embargo, si el campo eléctrico es tan grande, entonces empieza a encontrar otros caminos y estas líneas de campo en las cuales podría existir una descarga eléctrica. Es posible, la mayoría de veces vamos a poder observar esto
en la práctica de laboratorio. Hay veces pues, que algunos capacitores no nos funcionan bien y vemos cómo se rompe esa capa, ese aislamiento. Ahí lo vamos a explicar ese día en el laboratorio para que pueda ser un poco más visual. ¿Estamos? Entonces, esta resistencia eléctrica no es nada más que el campo eléctrico máximo. Y el campo eléctrico máximo estaría definido por la diferencia potencial máxima a la que le podemos colocar a un material dividido por la separación. Entonces, vean de que, recuérdense que de lo que aprendimos, ¿no? Diferencia potencial es campo por distancia. Entonces, si despejo el campo, pues me quedaría diferencia potencial dividido a distancia. Por eso es que esta expresión está dada en voltios sobre metro, porque es el campo máximo que puede soportar ese material dieléctrico antes de que se rompa ese aislamiento. ¿Estamos? Entonces, pues algunas ecuaciones nuevas que vamos a utilizar para poder resolver algunos problemas. Entonces, pues apliquemos esto en algún ejemplo. A ver, dice este problema así. Determine, inciso A, la capacitancia, e inciso B, la máxima diferencia de potencial. Bueno, la máxima diferencia, eso lo vimos ahorita, ¿no? La máxima diferencia de potencial. Aplicable a un capacitor de placas paralelas con dieléctrico de teflón. Aquí el problema me dice que tenemos un dieléctrico que va a ser teflón. Con una superficie de placa de 1.75 centímetros al cuadrado y una separación de 0.0400 milímetros entre placas. El problema está fácil y nos va a permitir recordar algunas ecuaciones que ya hemos estado trabajando. Para el inciso A, que el problema necesita que calculemos la capacitancia, recordemos que la capacitancia de un capacitor con placas paralelas se calcula como epsilon sub 0 por área dividido la separación. Pero como en este caso tenemos un capacitor que contiene un material dieléctrico, entonces la capacitancia ahora cambia a C sub K, que es la constante dieléctrica por la constante de permitividad dividido el área, multiplicado por área, perdón, y dividido la separación. En este caso, pues creo que tenemos todos los elementos. La constante dieléctrica, según lo que podemos ver en la tabla, que es teflón, pues vamos a ubicarlo. Vamos a ver dónde está teflón. Aquí está el teflón, vean. Sí, una constante dieléctrica de 2.1 y una resistencia dieléctrica de 60. 60 por 10 a la 6, ¿verdad? Aquí tenemos 60 y aquí el problema me indica que es 10 a la 6 voltios sobre metro. Por lo tanto, aquí tendríamos 2.1, que es la constante dieléctrica, por 8.85 por 10 a la menos 12, coulombs al cuadrado sobre newton metro cuadrado, multiplicado por el área. Y el área es de 1.75 centímetros. Entonces aquí me quedaría 1.75 dividido 100 al cuadrado, metros al cuadrado. Y todo esto dividido de la separación, que son de 0.04 milímetros, o sea, 0.04 por 10 a la menos 3 metros. Veamos entonces de cuánto es esta capacitancia. Ingresamos datos a nuestra calculadora. Entonces me quedaría aquí 2.1 multiplicado por 8.85 por 10 a la menos 12 por 1.75 dividido 100 para pasar los metros cuadrados. Y esto dividido entre 0.04 por 10 a la menos 3. Y me da este resultado. La capacitancia es de 81.31 por 10 a la menos 12. Ya vimos que por 10 a la menos 12 pues utiliza el prefijo pico. Entonces aquí me quedaría 81.31 pico faradios. Y ahí hemos calculado entonces la capacitancia, así de una manera bien sencilla. Vamos ahora y el problema me dice, con el inciso B, la máxima diferencia de potencial aplicable en el capacitor. Bueno, pues para eso necesitamos entonces la constante dieléctrica, que es el máximo campo eléctrico. Ahí vimos que la resistencia dieléctrica o el campo eléctrico máximo pues depende de la diferencia de potencial máxima y la separación del capacitor. Por lo tanto, la diferencia de potencial máxima que soportaría ese capacitor estaba por el campo eléctrico máximo multiplicado por la distancia, siendo el campo eléctrico máximo pues nada más que la resistencia dieléctrica. Y según lo que vimos aquí, esa resistencia dieléctrica es de 60 por 10 a la 6 voltios metro. Entonces aquí obtendría yo una diferencia de potencial máxima
de 60 por 10 a la 6 voltios sobre metro. Creo que tengo mala esta ecuación, ¿no? Ah, no, está bien, perdón. Estaba pensando en otras cosas. A ver, la distancia es de 0.04 milímetros. Entonces, aquí me queda 0.04 por 10 a la menos 3. Entonces, la diferencia potencial máxima que podemos aplicarle a este capacitor, pues sería 60 por 10 a la 6 por 0.04 por 10 a la menos 3. Lo que me genera una diferencia potencial de 2400. Eso significa que si nosotros le aplicamos una diferencia de 2400 voltios a nuestro capacitor, empezaría, no permitiría almacenar carga, sino empezaría a transmitir esas cargas. Vamos a ver con especies de descargas. La raqueta de matamosquitos que se utiliza para las prácticas de laboratorio, pues generalmente está oscilando entre 8000 a 14000, 12000 voltios. Entonces nos da 8000, 12000 voltios. O sea, si a este capacitor que está en este problema nosotros le asignáramos la raqueta, pues no podría almacenar carga, ¿no? Porque la máxima es 2400 y nuestra raqueta, pues mínimo nos da 8000 voltios. Y máximo, pues entre 12 y 14000 voltios. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con este problema? Estamos bien. Fácil, ¿verdad? Ingeniero, entonces, para los problemas siempre vamos a utilizar Otro la... ejemplo, entonces. A ver, dice el problema así. Un capacitor de placas paralelas, vean, otra vez, placas paralelas, se elabora con material dieléctrico cuya constante dieléctrica es 3. Bueno, ahí me están dando la constante dieléctrica, notémosla entonces. Dice el problema que la constante dieléctrica es 3. Y cuya resistencia dieléctrica, o sea, el campo eléctrico máximo, ¿se recuerdan? De 2 por 10 a la 8 voltios sobre metro. La capacitancia deseada es de 0.25 microfaradios. O sea, la capacitancia que necesitamos es de 0.25 microfaradios. Y el capacitor debe resistir una diferencia potencial máxima de 4000 voltios. Bueno, entonces la diferencia potencial a la que va a trabajar es de 4000 voltios. Determine el área mínima de las placas de dicho capacitor. Muy bien, pues entonces primero vamos a utilizar la idea de la diferencia potencial máxima. Porque recuérdense que diferencia potencial máxima es campo eléctrico por distancia. En este caso, pues el campo eléctrico máximo por la distancia. Si usamos esto, pues yo puedo determinar la distancia a que van a estar colocadas las placas del capacitor. Entonces me quedaría diferencia de potencial máxima dividido el campo eléctrico máximo. Pues según lo que el problema dice, la diferencia potencial que debe soportar las placas es de 4000 voltios. Entonces, 4000 voltios. Dividido el campo eléctrico máximo, que es 2 por 10 a la 8 voltios sobre metro. Esta respuesta de la separación estaría dada en metros. Entonces, 4000 dividido 2 por 10 a la 8. Esto me queda entonces una distancia de 20 por 10 a la menos 6 metros. 20 por 10 a la menos 6 metros. Esa es la separación que debe tener. Pero no me piden la separación, sino la área. Bueno, entonces ahora utilicemos la siguiente ecuación. La capacitancia de un capacitor de placas paralelas con material dieléctrico está dado por constante dieléctrica, constante de permitividad del vacío, área de placa y separación. Y observen que para esta ecuación pues conozco la capacitancia. La constante dieléctrica el problema me la proporciona. La constante de epsilon sub 0 pues es constante. El área es lo que necesito y la separación la acabamos de calcular. Por lo tanto, pues únicamente necesito despejar de esta ecuación y obtener que el área estaría dada por la capacitancia con dieléctrico por la separación dividido la constante dieléctrica por la constante de permitividad. Entonces, pues veamos cuánto da esto. ¿Cuánto da este valor? La capacitancia es de 0.25 micro. Entonces, 0.25 por 10 a la menos 6.
Esto multiplicado por la separación, que me acaba de salir de 20 por 10 a la menos 6. Dividido esto entre la constante dieléctrica, que es 3, y también dividido entre la constante de permitividad, que es 8.85 por 10 a la menos 12. 8. Listo. Y me queda entonces que el área de placa debe ser de 0.188 metros al cuadrado. Metros. Por lo tanto, si lo quisiera en centímetros al cuadrado, pues lo multiplicamos por 100 al cuadrado. Me queda que puede ser de 1883.24 centímetros al cuadrado. Supóngase que quisiéramos hacer las cuadradas, pues le saco raíz. Entonces, teniendo dos placas de 43.4 centímetros por 43.4 centímetros, lograremos almacenar en ese capacitor 0.25, no es cierto. Usar 4000 voltios para almacenar carga y la capacitancia va a ser de 0.25 microfaradios, utilizando un material dieléctrico cuya constante es 3. ¿Me explico? ¿Se comprenden, chicos? ¿Alguna duda? Sí, disculpe, ¿podría Sí, explicar todo claro. el inciso para es que no lo copié bien? Claro que sí, no hay problema. Ya, gracias. Muy bien. Hagamos otro problema. Creo que tengo un tercer problema para ustedes. Sí. A ver, pues este problema dice así. Un capacitor de placas paralelas, otra vez, de placas paralelas, ¿no? De 2 nanofaradios. Se carga a una diferencia potencial de delta VI 100 voltios. Y luego se aísla. ¿A qué se refiere eso? Así como empezamos antes, ¿no? Que pues lo cargamos y lo que desconectamos de la fuente. Y luego se aísla. El material dieléctrico entre las placas es mica, con una constante dieléctrica de 5. Pregunta, ¿cuánto trabajo se requiere para sacar la hoja de mica? Inciso B, ¿cuál es la diferencia de potencial a través del capacitor después de que la mica se retira? Qué problema más extraño, ¿no? Bueno, pues hagamos lo siguiente. Al parecer, el capacitor tiene un material dieléctrico entre sus placas. Bueno, entonces voy a tratar de dibujar aquí pues un capacitor. Supónganse, este es un capacitor que en su interior contiene un material dieléctrico. Y según lo que el problema dice, es mica. Ahí está. Ahí tenemos nuestro capacitor. La diferencia potencial entre sus placas, según lo que el problema dice, me dice diferencia de potencial al inicio, es 100 voltios. Esa es la diferencia potencial que tiene entre sus placas. Recuerden que vimos que cuando un capacitor posee una diferencia potencial entre sus placas, pues su diferencia potencial sin el capacitor es menor con dieléctrico que sin dieléctrico, ¿verdad? Recordemos eso entonces, nos va a servir ahorita. El capacitor tiene una capacitancia de 2 nanofarados, al parecer, pues con material dieléctrico. Entonces, C sub K es de 2 nanofaradios. Y aquí no le vamos a poner sub I, pues no le voy a poner aquí sub K, para indicar que es una diferencia potencial con material dieléctrico. El material dieléctrico de las placas es mica con una constante dieléctrica 5. Aquí me dicen el problema de una vez que la constante dieléctrica es 5. ¿Cuánto trabajo se requiere para sacar la hoja de mica? Bueno,
¿Cómo vamos a hacer para terminar el trabajo? Pues vamos a utilizar un teorema que nos va a servir un montón. Y es que el trabajo no es nada más que el cambio en la energía. Perdón, el negativo del cambio en la energía. Siempre tenemos que tomar el cambio, el negativo. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros vamos perdiendo energía, pues significa que estamos haciendo un trabajo, ¿verdad? Entonces, cada vez que vamos perdiendo, se va reduciendo la energía y esa pérdida de energía se tiene que transformar directamente en trabajo. Entonces, pues este negativo me está indicando pues que esa pérdida, esta resta, que esto que más sale negativo, pues por este negativo va a hacer que eso sea positivo, indicándome que el trabajo, ¿no? Esa sería la idea. El trabajo es el negativo del cambio de la energía. Por lo tanto, pues yo podría definir el trabajo como el negativo de la energía al final menos la energía al inicio. Bueno, pues el último día de clases vimos que yo puedo calcular ya la energía en un capacitor. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es determinar cuál es la diferencia, cuál es la energía en el capacitor antes de quitar el dieléctrico y luego pues determinar cuál es la energía en el capacitor después de quitar el dieléctrico, y ese cambio en la energía pues va a ser el trabajo que se hizo. ¿Estamos? A ver, pues veamos. Recuérdense que por conservación de la energía, pues si nadie hace un trabajo, pues las energías van a dar igual a cero, pues entonces el trabajo va a ser, las energías van a ser iguales, perdón, y el trabajo va a ser igual a cero. Entonces, pues vamos a empezar a calcular cuál es la energía en el capacitor antes de que saquemos el material dieléctrico. Entonces voy a calcular aquí la energía al inicio. ¿Cómo calculamos la energía? Pues vayamos a ver. Dijimos que para calcular la energía había un conjunto de ecuaciones que nos permitían hacerlo, ¿no? Vamos a ver, aquí está. Tenemos tres ecuaciones que vamos a utilizar dependiendo de los elementos que tengamos. Si tenemos la carga y la capacitancia, si tenemos la capacitancia y el voltaje, y si tengo carga y voltaje. Para este caso, pues el problema me da cuánto es la capacitancia y cuál es la diferencia potencial entre sus placas. Por lo tanto, voy a utilizar esta ecuación. Entonces, vamos a usar esa ecuación. Aquí. Entonces, la energía al inicio sería 1/2 de la capacitancia con dieléctrico, ¿no? Porque tenemos todavía el dieléctrico, multiplicado por la diferencia potencial con dieléctrico al cuadrado. En este caso, pues me quedaría 1/2 de la capacitancia, que el problema me decía que era de 2 nanofaradios, multiplicado por la diferencia potencial, que era de 100 voltios. Todo esto al cuadrado. Veamos cuánto me da esta expresión. 0.5 por 2 por 10 a la menos 9, multiplicado por 100 al cuadrado. Me queda entonces que la energía es de 10 por 10 a la menos 6. 10 microjoules. Ahí tenemos la energía que tiene ese capacitor. Él está ahí bien fresco con sus 10 microjoules. Pero ahora viene, vamos a ver qué pasa si se extrae el material dieléctrico. Y les digo, vamos a ver qué pasa si se extrae, porque no puedo decir yo lo voy a extraer, o tal vez pues el mismo capacitor lo puede expulsar, ¿no? Entonces, si yo lo extraigo, yo hago el trabajo. Si el capacitor expulsa ese dieléctrico, entonces el capacitor hace el trabajo. Y vamos a tratar de comprender bien cómo poder saber si fue el capacitor el que hizo el trabajo o un agente externo. Muy bien, entonces vamos ahora a calcular cuál es la energía sin la hoja de mica. Entonces vamos a poner aquí que voy a calcular la energía al final. Para calcular la energía al final, primero voy a determinar cuánto es la diferencia potencial sin hoja de mica. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues dijimos que la diferencia potencial con material dieléctrico se calcula como la diferencia potencial que había sin material dieléctrico dividido la constante dieléctrica. De esta ecuación, entonces, la diferencia potencial sin material dieléctrico estaría dada por la constante dieléctrica por la diferencia potencial con dieléctrico. En este caso, la constante dieléctrica, según lo que el problema proporciona, es de 5 y la diferencia potencial con material dieléctrico es de 100. Eso significa entonces que aquí serían 5 multiplicado por 100 voltios, que me daría 500 voltios. Ahí tengo entonces cuál es el voltaje sin dieléctrico. ¿Y cómo voy a determinar cuál es la constante la capacitancia sin dieléctrico? Pues vimos que la capacitancia con dieléctrico va a ser igual a la constante dieléctrica por la capacitancia sin dieléctrico. Por lo tanto, la capacitancia sin dieléctrico sería la capacitancia con dieléctrico dividido la constante dieléctrica. Entonces, la capacitancia con dieléctrico es de 2 nanofaradios y eso lo vamos a dividir entre 5. Entonces, vamos a escribir aquí 2 nanofaradios dividido entre 5 dividido... porque lo dividí entre 2, perdón.
2 nanofaradios. Y está dividido 5, ahora sí. Y me queda de 400 picofaradios. Entonces aquí tengo que la capacitancia es de 400 picofaradios. Ahí está entonces nuestra capacitancia sin dieléctrico y nuestro voltaje sin dieléctrico. Con eso, entonces, ahora sí ya puedo calcular la energía al final. La energía al final sería 1/2 de la capacitancia por la diferencia de potencial elevada al cuadrado. 1/2 de la capacitancia, aquí ya vemos que es de 400 picofaradios, multiplicado por el voltaje, que es 500 voltios, al cuadrado. Por lo tanto, la energía al final sería de, veamos cuánto es, 0.5 por 400 por 10 a la menos 12. 200 por, 400 por 10 a la menos 12. Y todo esto por 500 al cuadrado. 32 por 10 a la menos 6. 32. Ah, bueno, a mí me salió mal, creo yo. 50 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto me dijo? 32. No. Perdón, ya me confundí, yo le puse 400 al voltaje. Ah, bueno. Entonces sí. Muchas gracias. Entonces, bueno, digo yo que está bien, ¿verdad? 50 microjoules me sale a mí. Si alguien ve que está mal, pues me dice, ¿verdad? No se preocupe. A ver, entonces mira. Sí, está bien que 50 microjoules. Muchas gracias, señora, muy amable. A ver, pues, vean que la energía al inicio es 10 microjoules y la energía al final es 50 microjoules. Otra vez, la energía al inicio es 10 microjoules y la energía al final es 50 microjoules. Qué raro, ¿no? Porque pues al final hay más energía. ¿Qué estará pasando allí? O sea, como que el capacitor se hubiera llenado de energía. Eso me está diciendo. Pues veamos qué me va a decir la ecuación del trabajo. Pues el trabajo ya dijimos que sería el negativo de la energía al final menos la energía al inicio. La energía al final, pues ya vimos menos 50 microjoules menos la energía al inicio, que es 10 microjoules. Y 50 menos 10 es menos 40. No, es 40, perdón. Y por este menos, pues ya me da menos 40. Entonces el trabajo me está saliendo que es de menos 40 microjoules. El trabajo negativo. Cuando un trabajo es negativo, me está diciendo que es un agente externo el que hizo ese trabajo. En este caso, no fue el mismo capacitor que sacó el material dieléctrico, sino que alguien más, una persona o algo, extrajo ese material dieléctrico. Entonces voy a escribir aquí que el trabajo externo, ¿ven? Voy a ponerlo así, y ya le quito el signo, es de 40 microjoules. Ahí estamos entonces con nuestro problema, que me dice cuánto trabajo se requiere para sacar la hoja de mica. El inciso B me dice cuál es la diferencia potencial a través del capacitor después de que la mica se retira. Ah, bueno, eso lo hicimos durante el transcurso de la solución del inciso A. La diferencia potencial sin hoja de mica es de 500 voltios. Y así entonces hemos resuelto nuestro problema. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? Sí, que está algo complejo, pero sí. Sí, es realmente ir aplicando las ecuaciones que ya hemos aprendido, ¿verdad? Para que no se me hagan bolas. Vamos a trabajar más problemas como estos para la siguiente clase. Dígame. Audio Jungle.